doctora Aida Díaz Barriga Arceo. Es un placer para mí en esta tarde tener el gusto y el honor de presentarla. Me voy a permitir presentar su conferencia magistral, Escenarios de la formación docente ante la educación 4.0. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes para compartir y reflexionar sobre un tema que está marcando profundamente el presente y el futuro de la educación: los escenarios de la formación docente ante la educación 4.0. Quiero comenzar esta reflexión con una imagen que quizás les resulte familiar. Apenas unas décadas, la educación estaba profundamente marcada por un modelo tradicional, basado en clases presenciales, libros de texto y una enseñanza centrada en el docente como único generador del conocimiento. Sin embargo, hoy nos encontramos en un escenario radicalmente distinto. La educación 4.0 no solo es una respuesta a los avances tecnológicos, sino una transformación profunda que está reconfigurando cómo enseñamos, cómo aprendemos y cómo nos relacionamos con el conocimiento. La digitalización, inteligencia artificial, el Big Data, las plataformas educativas y las herramientas colaborativas están creando una nueva realidad que, aunque desafiante, está llena de posibilidades infinitas. Voy a tener el gusto de leer la semblanza de la doctora Frida Díaz. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en Pedagogía, maestra en Psicología Educativa y licenciada en Psicología. Cuenta con 3 grados académicos por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, coordina el Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC. Forma parte del equipo de expertos iberoamericanos en educación y TIC. Ha recibido las medallas Gabino Barreda, Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Mexicano de Psicología 2009, la medalla Anáhuac en Educación 2011 y el doctorado honoris causa por la UCI 2016. Tiene 227 publicaciones en revistas, libros de autor y coordinados, capítulos de libros y textos de divulgación. Una disculpa, parece que me había desconectado. Doctora, ¿me puede escuchar? Sí, perfecto, perfecto, Mercedes. Okay, muchas gracias. Ha dirigido más de 104 tesis donde los estudiantes se han graduado de licenciatura de congresos académicos. Pues, doctora, le doy la más cordial bienvenida para que pueda hacer usted uso de este medio para poder compartirnos su conferencia magistral. Adelante. Ay, muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todas las personas que amablemente nos están acompañando en esta sesión. Yo encantada de estar colaborando con la Universidad Pedagógica Nacional y un cariñoso saludo a todos los colegas. Pues miren, efectivamente, como lo anticipa ya Mercedes, este tema de pues la evolución de las tecnologías y su incursión en la educación me parece que es muy importante y sobre eso me gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones, pero también una serie de desarrollos educativos que hoy en día me parece que nos tienen que hacer repensar los escenarios de la formación y de la práctica de los profesores. Les comento que yo preparé una presentación para la sesión, con todo gusto es para ustedes. Terminando la sesión la voy a subir aquí mismo en el chat para quien guste pueda tener acceso a la misma. Le he puesto igual algunos materiales más, algunos links, algunas cuestiones adicionales para que a quien le interese el tema, pues pueda tener acceso al mismo. Bueno, a mí, fíjese que me gusta iniciar este tema
platicando con ustedes, pues haciendo más bien dos preguntas detonadoras, porque creo que esas son las que nos ubican como parte del tema mismo. A veces me da la impresión como que viéramos que estos son escenarios de ficción o que no nos implican, pero a mí me gustaría que todos los que están presentes reflexionaran. ¿Cuántos robots hay en su vida? ¿Qué tanto emplean la inteligencia artificial? Fíjese que cuando lo planteo así, muchas personas me dicen, ay, no, 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 eso no, nada que ver, no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. Pero pues yo estoy convencida que sí tiene y tiene mucho que ver y cada vez más en toda esta evolución de lo tecnológico, queramos o no, nos guste o no, nos vamos a ver involucrados. Yo trato también siempre de poner imágenes lo más ilustrativas posible para darnos cuenta de que esa realidad está presente siempre efectivamente en condiciones complejas, desafortunadamente en nuestros contextos sociohistóricos, en condiciones de desigualdad, con importantes brechas que tenemos que atender, pero de que está presente en lo cotidiano y cada vez más impacta en la educación, miren, yo estoy plenamente convencida. Y por eso lo primero que les quisiera compartir brevemente es uno de los datos que aparecen en la encuesta 2024 que hace la Asociación Mexicana de Internet. Ya tiene veintitantos años haciendo esta encuesta año tras año para ver cómo va cambiando el perfil de los usuarios, de los cibernautas, si es que quieren que nos llamemos así, de las personas que utilizamos la tecnología en nuestro país. Fíjense que ya desde 2023, me parece, se empezó a explorar el tema de la inteligencia artificial y me parece que este sería el dato más significativo a compartir, porque la pregunta era, ¿qué tecnologías de inteligencia artificial estás usando? ¿Qué tan frecuentemente los utilizas? Y fíjense lo que responden las personas. Esta encuesta la responden personas que van desde los 6 años en adelante, porque en nuestro país los internautas ya se consideran desde la temprana edad de 6 años. Y además, cada año se encuentra que personas dentro de ese rango que llamamos tercera edad se incorporan cada vez más por necesidad, por gusto, por interés, por un reto personal al uso de la tecnología. Y fíjense, explorando la inteligencia artificial que se encontró, el 65% de las personas utilizan servicios que tienen ya inteligencia artificial y que se consideran servicios de streaming. ¿Qué quiere decir? Spotify, Netflix y YouTube. Tal vez si pensamos en estas aplicaciones se nos haga más claro. El 58% ya están utilizando herramientas que nos permiten generar o buscar texto con inteligencia artificial. Ya en este año fue muy importante el chat con inteligencia artificial generativa. Y algunos de los programas, pues son el chat GPT, Gemini, Perplexity, etcétera. El 55% está ya utilizando asistentes virtuales. Siri, Alexa, Google Assistant, el famoso Copilot, que creo que ya está presente cada vez que aprendemos nuestra computadora. Entonces, fíjense, simple y sencillamente, más de la mitad de las personas que acceden a Internet ya están explorando y utilizando con frecuencia estas tecnologías de la inteligencia artificial. Sí es cierto que la mayoría todavía son servicios ligados al entretenimiento, pero cada vez más son servicios que están impactando nuestra labor profesional, nuestro campo laboral y educativo. Eso se considera que el 58% de las personas ya están mediando su trabajo y sus procesos educativos con tecnologías de inteligencia artificial. Y bueno, los asistentes virtuales, que también más de la mitad de los internautas utilizan, sobre todo van a ser utilizados dentro del hogar. También se relatan pues toda una serie de herramientas que nos permiten trabajar procesos productivos, creativos, artísticos, etcétera, que en conjunto
representan un 15%. Me parece muy interesante esta encuesta. Yo les dejo aquí el link para quien la quiera explorar. Es una encuesta bastante amplia. Le reitero, esta es solo uno de los resultados, el que pensé que podía ser más interesante para nuestra sesión, pero tal vez otro que yo les mencionaría es que el promedio de las personas que utilizamos la tecnología en nuestro día a día, pues está un uso alrededor de unas 8 o 9 horas en promedio diarias. A veces utilizamos más la tecnología, estamos conectados a la tecnología, pues más que el tiempo que estamos con presencia física en las escuelas, alrededor de lo que dormimos o a veces más de lo que dormimos o que dedicamos a otros espacios. Entonces, nuestra vida en el ciberespacio, si ustedes lo quieren considerar así, pues cada vez es más importante. Y yo invitaría a la audiencia a que pensara cuántas horas están ustedes al día conectados con la tecnología para lo que quieran: trabajo, entretenimiento, educación, trámites en el gobierno, comunicación con sus seres queridos, enterándose de las noticias, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estos artefactos culturales, porque a mí me gusta llamarlos así, las tecnologías como artefactos culturales, cada día ejercen más influencia en nuestra cotidianeidad. El tema que a mí me interesa particularmente es hacer una reflexión sobre el campo de la educación. De una manera muy sintética, me atrevo a plantear que en la evolución de la tecnología hemos pasado desde los años 90 hasta el presente por cuatro grandes momentos, etapas, fases que se sobreponen una con otra. Quisiera reconocerlo. En un inicio, con el surgimiento del Internet en los años 90, lo que pensamos es que las tecnologías nos podían servir para, pues, trabajar contenido disciplinar, que podíamos recuperar la cantidad de información que ustedes quieran con la inmediatez de un clic, y que eso nos iba a ayudar a aprender los contenidos. Eso es lo que se considera hoy en día la educación mediada por tecnología 1.0. Pero a la siguiente década ya estábamos pensando que teníamos que pensar en una enseñanza no unidireccional, sino una enseñanza mucho más social. Es el surgimiento de la web social y es cuando realmente la tecnología digital despega, por decirlo de alguna manera. Nos damos cuenta que el aprendizaje a través de la multimedia, el surgimiento de las redes sociales, pues son los que le dan todo ese potencial a la tecnología, y nos damos cuenta que las personas lo que les interesa es colaborar, compartir, comunicar, estar precisamente en esa dinámica de la web social. Seguramente ustedes me dirán para lo bueno y para lo malo, efectivamente. Y es cuando la tecnología empieza a plantear pues una mirada más bidireccional. Sí hay un impacto de la web social y del multimedia en el campo de la educación, definitivamente, pero me temo que no tan intenso como el de la tecnología utilizada para el aprendizaje disciplinar. Ya posteriormente, ya empezando este siglo, ya en nuestros albores del siglo XXI, pues nos damos cuenta que la tecnología, sus herramientas, sus posibilidades nos permiten más cosas. Se transita a un aprendizaje transmedia, es decir, muchos medios se van a ver aquí comprometidos en el uso de la tecnología. Nos damos cuenta que el aprendizaje puede ser autodirigido, que requerimos un currículum muy flexible, que tenemos que plantear trayectorias personales para aprender, y surge algo interesante, fíjense, algo que se llama el perfil del prosumidor, porque en la educación 1.0 y 2.0 más bien somos receptores de conocimiento, receptores de información, receptores de contenidos, materiales, recursos para aprender, pero ya cuando nos acercamos a esta idea de aprendizaje 3.0, las personas se convierten en productores de contenidos en el ámbito de la tecnología.
surgen ya muchas aplicaciones de autoría y es cuando nos damos cuenta de esos jóvenes que crean sus canales de YouTube, que abren sus sitios web, que empiezan a entablar diálogos en la tecnología, que tienen una serie de emprendimientos y que estos aparecen en la red. Muchos de ellos con los fines que ustedes gusten, pero también empiezan a tener fines eminentemente educativos. Y eso pues yo creo que potencia muchísimo las posibilidades de construcción del conocimiento. Hay muchos desarrollos muy interesantes ya en esta etapa, pero si ustedes me preguntaran si pensamos lo que sucedió en la pandemia, creo que todavía los sistemas educativos no estábamos tan maduros como para entender estas posibilidades tecnológicas y seguíamos todavía anclados a la educación 1.0, a subir materiales y contenidos, pues para apoyar los temas del currículo. Pero hoy en día, ya ubicados en esta década, en los pocos años que van de esta década, ya con todo el surgimiento de las nuevas tecnologías, porque esas sí son las nuevas tecnologías, pues todas las tecnologías de inmersión, lo que ya nos comentaba al inicio de la sesión, la inteligencia artificial generativa, todo lo que es la posibilidad de la impresión 3D, ¿verdad? Todo lo que son las cuestiones que se están trabajando hoy en día, el Internet de las cosas, las tecnologías asistivas, de las que les quiero hablar un poco más adelante, pues podemos plantear otros escenarios mucho más complejos, interesantes, pero muy disruptivos de la educación que conocemos. Ahí sí necesariamente para que esto tenga un potencial y podamos aprovecharlo, tenemos que hacer pues medidas disruptivas, se dice hoy en día, para replantear el sistema educativo y ahí es donde podemos trabajar pues aprendizaje complejo, interdisciplina, proyectos curriculares más bien modulares, introducir lo que es toda la filosofía y la ética vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible, pensar que la educación tiene que hacernos transitar entre lo presencial, lo híbrido y lo virtual. Y bueno, pues replantear que los escenarios de aprendizaje no solo se ubican en el territorio del aula escolar, sino que pueden tener muchos escenarios donde la educación formal, informal y no formal, pues tendría que ir de la mano. Y esto, pues en pocas palabras, esta educación 4.0, lo que nos habla es de que estamos ante una nueva ecología del conocimiento. Ahora, los retos son muy fuertes. Algunas personas comentan, bueno, cuando llegue la revolución de la industria 4.0, la verdad es que esa revolución ya está presente. Tenemos que ser muy proactivos, me parece a mí, por las características de nuestra cultura, de nuestro contexto, como sociedades dependientes. Creo que los impactos de todo lo que estamos viendo aquí en esta imagen, pues ya están más que presentes. Yo ahí les preguntaría a ustedes, pues creo que todos ya estamos en la computación en la nube, ¿verdad? Nos guste o no. Todos ya estamos involucrados en los temas de la ciberseguridad para bien o para mal. En nuestro día a día tenemos que tener ya toda una alfabetización y una educación para proteger nuestros datos, para saber manejarnos en un ambiente donde puede haber muchos riesgos a esa ciberseguridad. Tenemos que entender que el Internet de las cosas nos está impactando en el día a día en todo, hoy en día se está tratando de ver cómo se digitaliza y cómo se encuentra mediado por el Internet, en los objetos cotidianos en casa, pero también en los escenarios laborales educativos y bueno, pues en múltiples escenarios de vida. Y creo que estos grandes riesgos de los cuales vamos a platicar en esta charla, pues son estos. Todavía no estamos en el nivel de alfabetización digital requerido. De nuevo, lo vimos en la pandemia y la brecha digital en México y América Latina se calcula alrededor de un 45%. La seguridad en la red, les insisto, es uno de nuestros grandes dilemas hoy en día. Nos falta todavía plantear muchos aspectos éticos y de seguridad
para regular la información que circula, que puede ser información muy sensible y que nos puede en un momento vulnerar. El tema de la mediación con tecnología y los cambios que se están dando en el currículum, en las nuevas profesiones, en la forma que se están dando las reformas curriculares, nos implican miradas mucho más multi y transdisciplinares. Ustedes lo han visto, la propia nueva escuela mexicana pues ya transitó a una mirada donde se busca una mayor integración de los contenidos curriculares, ya no en las disciplinas tradicionales, sino en miradas más complejas en torno a problemáticas y a proyectos que nos permitan abordar la complejidad del mundo actual. Eso implica que tenemos que pensar nuevos ambientes de aprendizaje, cómo personalizamos la enseñanza, cómo educamos. Bueno, primero nos educamos nosotros y luego educamos a nuestros estudiantes para un uso ético y sostenible del manejo de las tecnologías. Y otro tema que sé que es controvertido, que sé que ha generado mucha escritura, pero creo que no siempre la más adecuada, es cómo podemos educar en términos de las competencias de alfabetizaciones requeridas, porque si seguimos en la lógica de la educación por temas, por contenidos, por conceptos aislados, en realidad no vamos a poder avanzar mucho en aras de la complejidad y de los retos que representa el momento social e histórico que estamos viviendo hoy en día. Fíjense que con posterioridad a lo que ha sido el evento pandémico, muchas sociedades trataron de orientarse. Se los puedo decir con conocimiento de causa porque estuve en un proyecto muy amplio de UNESCO y UNICEF, analizando tanto lo que pasó en pandemia, los modelos de aprende en casa, que se llamaban similar en varios de nuestros países de América Latina, y lo que sucedió inmediatamente después. Pues las reformas curriculares se han orientado mucho a pensar cómo dotar de sentido al currículo escolar. Ya no solo pensar que tiene que formar mentes brillantes, que tiene que dotar de información y contenidos, que tiene que enseñar ciencia, geografía, matemática, biología. Sí, eso sí, pero con todo un sentido social, con un sentido de desarrollo sostenible. Por eso es que estos objetivos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, se están convirtiendo en el piso de las reformas curriculares en muchos países y se están convirtiendo en la posibilidad de dar sentido al uso de la tecnología. No es la tecnología ni la alfabetización tecnológica por sí sola, porque si no caemos en el enfoque muy tecnocrático en el que me temo que caímos durante el siglo XX, introduciendo la tecnología por la tecnología sola. Todavía en pandemia nos pasó, seguramente fue su experiencia, que nos convocaban a recibir el curso de Zoom, el curso del PowerPoint, el curso de la plataforma educativa, el curso de cómo editar un video, cuando en realidad se debía convocar en torno a los grandes problemas, retos, demandas pedagógicas, educativas, socioemocionales, necesidades del alumnado, y ahí es donde tenía que fluir, por decirlo de alguna manera, esas tecnologías al servicio de todos estos aspectos que son los que nos permiten vivir con mayor justicia social, mayor bienestar, pensar en un desarrollo equitativo, igualitario para todas las personas. Y bueno, lo que más me gustaría en este tiempo que tengo en mi charla, pues es hablar de escenarios disruptivos y colaborativos, les llamo yo así, de experimentación pedagógica, porque creo que esos son los escenarios donde tenemos que estar pensando en la formación y acompañamiento de nuestros profesores. En pandemia creo que eso fue el mayor reclamo, el repetir formas de capacitación docente que no son formativas en realidad, que son cortas, que son aisladas, que están fuera de contexto, que no generan el acompañamiento que los profesores requieren para poder transformar las prácticas y hacerlas cercanas a su realidad. Y aquí he tratado de recuperar algunos ejemplos que, pues tomando las ideas del doctor Ricardo Vaquero,
nos permiten crear contextos de posibilidad, entendiendo la diversidad de contextos en que estamos, la diversidad que representan nuestros estudiantes y nosotros mismos, ¿verdad? Todos los que les traigo aquí son ejemplos de proyectos que se están realizando en nuestro contexto educativo cercano, porque yo sé que siempre decimos, ay, qué bonito proyecto, qué bonita experiencia, pero pues es en China, es en Japón, es en Inglaterra, es en Alemania, aquí eso no nos va a funcionar. Entonces, creo que son proyectos que he tratado de ver como buenos proyectos de trabajo, pero que están en nuestra realidad y quisiera que ustedes los exploren conmigo tomando en cuenta lo que nos dice una experta, la doctora Denise Bailan, seguramente la han leído. Ella, desde mi punto de vista, es nuestra experta latinoamericana más reconocida en lo que es el tema del estudio de la práctica docente. Ella ya ha participado en diversos proyectos para analizar cómo es el perfil del profesorado en América Latina, los procesos de formación en los que se ven involucrados, los retos de nuestros profesores en la región. También participó en un estudio bastante interesante sobre pues, lo que fue los retos en la pandemia y muy recientemente, eso está por salir, es un libro que está ahorita en prensa, participa en un libro, me parece muy importante, donde se hace un balance de las reformas curriculares en América Latina y ella hace el balance precisamente sobre el tema de la práctica docente y la formación de los maestros en la región iberoamericana. Muy apretadamente, porque digo, son temas para discutir en sí mismos mucho tiempo, les pongo estos 5 puntos que son los que ella concluye que son indispensables cuando pensamos un escenario de formación docente. Si no pensamos así la formación docente, pues incurrimos en lo que nos ha pasado tantos años, capacitaciones cortas que no tienen impacto. Ella dice que lo primero es que cada contexto, con su diversidad y complejidad, nos tiene que llevar a identificar cuáles son las prácticas clave o fundamentales que en ese contexto, con las características de sus maestros, de sus estudiantes, su nivel educativo, la realidad cultural que ahí se enfrenta, son las mejores prácticas o prácticas clave que tenemos que desarrollar. Claro, hay algunas que son comunes, pero otras que tienen un carácter muy situacional. Ella, igual que yo, estamos convencidas de la mirada situada hacia el aprendizaje y el conocimiento. Otro, no podemos dejar de lado, como segundo punto, este tema de la formación reflexiva del maestro en y sobre la práctica. Esas ideas tan importantes que seguro ustedes han leído desde los años 90 en autores como Donald Schoen, del profesional reflexivo, siguen teniendo mucha vigencia. Si no hay una formación crítica y reflexiva, una formación, por ejemplo, como la que nos decía don Pablo Freire, de aprender a leer el mundo para pensar cómo transformarlo, la formación del docente no llega a ningún lado. Otro, hay que entender, incorporar y trabajar explícitamente la dimensión socioemocional de la docencia. Hoy en día le exigimos al docente que esté pues capacitado, o sea, competente en apoyar los aspectos socioemocionales del alumnado, pero ¿qué sucede con lo socioemocional del profesor? Ese es un aspecto que no podemos dejar de lado y que además se ve muy vinculado a lo que es el tema del desarrollo humano de los docentes mismos. Otra cuestión, tenemos que pensar no en esa formación que siempre hemos visto al docente como una entidad sola, aislada e individual. Hay que pensar cómo se hace un tejido en esos procesos formativos para que podamos tener precisamente comunidades de desarrollo profesional o redes de profesores colaborando, intercambiando, trabajando conjuntamente. Mientras eso no lo desarrollemos, podemos hacer formación muy interesante, pero el profesor solo
como ese Don Quijote contra los molinos del viento, va a ser muy difícil que pueda tener el impacto debido. Lo vimos en pandemia, fíjense, finalmente también son cosas que se corroboraron mucho con la investigación que se relacionó con lo que acabamos de vivir. Las mejores experiencias, los lugares donde los docentes lograron salir adelante, es donde se logró conformar una red de trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje. Y bueno, estamos en la era de la tecnología. Yo me temo que pues desafortunadamente nuestro país se está quedando mucho a la saga del uso pedagógico de la tecnología. Todavía en los años 90, empezando los 2000, México fue pionero de grandes proyectos, modelo a seguir, me parece, me atrevo a decirlo, en torno al tema de la tecnología, pero fíjense que hoy en día como que lo hemos dejado de lado, no ha habido las mejores experiencias, el tema de aprende en casa creo que no nos ayudó a buscarle la cara más amable al uso de las tecnologías en la educación. Y hoy en día los países que están despuntando en la región iberoamericana, bueno, España tiene un desarrollo interesante, pero en el contexto latinoamericano son países como Chile en primer lugar, Colombia en segundo lugar, y me atrevo a decirles que, pues bueno, incluso Uruguay y Argentina, no sé, espero que Argentina con todo lo que está viviendo últimamente, pues no pierda el rumbo, ¿verdad? Porque ellos también han avanzado de manera muy interesante en estos temas de tecnología en la educación, de manera que estos países son los que además tienen los mejores portales iberoamericanos con recursos, materiales, información, apoyo para la formación docente, etcétera, que han logrado dar un impulso a sus comunidades docentes. Y aquí además les insisto muchísimo que la tecnología funciona si la vemos no como ese artefacto físico, sino lo vemos realmente como un artefacto cultural que nos permite hacer transformaciones, que va a cambiar mentalidades, prácticas sociales y que no es simplemente para hacer lo mismo que venimos haciendo de manera tradicional, pero en pantalla, sino le vamos a sacar ventajas, sí, solo sí logramos utilizarlo para hacer transformaciones de más fondo en nuestros procesos educativos. Y fíjense que ahí es donde vienen los ejemplos que ahorita les quiero compartir. En este primer ejemplo, lo que quiero es, espero convencerlos, que los profesionales de la docencia somos profesionales del diseño educativo, somos diseñadores educativos, formamos parte de las profesiones del diseño y eso es lo que se llama, de acuerdo con Cesalcol, la dimensión tecnológica proyectiva. ¿Por qué? Porque como docentes creamos ambientes educativos, planteamos estrategias para aprender, estamos replanteando el tema de la evaluación. Hoy en día, la idea de la evaluación formativa del alumnado es muy importante, pero fíjense que me he encontrado que no todo el mundo es claro sobre qué es esta evaluación ni cómo llevarla a los escenarios educativos. Es muy importante no olvidar que tenemos que formar, fomentar las capacidades de alfabetización de nuestros alumnos para pensar, resolver problemas, ser a su vez personas creativas, trabajar con gusto, con bienestar, motivados para aprender. Entonces, toda esa formación del pensamiento y las capacidades del alumno también las tenemos que prever. Me atrevo a presentarles aquí muy rápidamente porque sé que el tiempo siempre es nuestro villano. Un ejemplo de cómo formar a los profesores para que sean diseñadores educativos. Este es producto de un curso taller que con mi grupo acabamos de dar a profesores de bachillerato, recuperando muchas de las cosas que les acabo de mencionar. Déjenme ir al sitio web, de todas maneras se los voy a dejar aquí para que quien quiera lo pueda recuperar de manera amplia. A ver, déjenme ver. Aquí está. Fíjense, son profesores de bachillerato. Aquí estamos usando una aplicación que se llama Genially. Esto es parte de un diplomado
También esa es una cuestión, hay que dar tiempo suficiente para la formación docente. Y aquí la idea es enseñar a los profesores a hacer diseños educativos para su currículum, para sus alumnos, para su contexto de aula. Y aquí estamos trabajando una serie de casos de enseñanza en formato electrónico. Este es el diseño educativo, véanlo ustedes como si fueran las manecillas de un reloj. Los profesores plantean los antecedentes del caso, por qué este tema es importante, qué le va a dejar al alumno. Aquí están pensando en la transformación del unicel, en la importancia que tiene este tema, pues para ver precisamente esa sociedad sostenible, ese mundo libre de materiales que contaminan y degradan las especies, las aguas, los ríos, el ambiente, ese mundo donde tenemos que replantear nuestras prácticas como consumidores. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que es un proyecto educativo para chicos de bachillerato, está planteado en 2 etapas, es un proyecto interdisciplinar, incluye las ciencias, pues como la biología, trabajan estadística, ven contenidos de física, de matemática, aspectos que tienen que ver con bioética y ambiente, etcétera. Y también aplican lo que es la metodología de los proyectos STEAM. Los estudiantes desarrollan un proyecto STEAM para buscar en una actividad experimental y de indagación en su escenario escolar, cómo lograr eliminar esa contaminación y ese uso excesivo de los envases de unicel, ¿verdad? Aquí viene una sinopsis del caso, de qué se trata el caso, aquí lo podemos ver. Todo esto es parte del diseño educativo, de esa dimensión de diseño y planeación que hace el profesor. Simplemente se plantea aquí la situación problema. Nuestro país consume 125,000 toneladas de unicel por año. Imagínense. Y el unicel tarda 1,000 años en degradarse. Ya simplemente con eso, pues si no los asusté, ya no los voy a asustar con nada, queridos colegas. Este es un caso que plantearon estos profesores porque ahí fue donde dimos el taller con estudiantes de 2 planteles del nivel medio superior, y en este caso es básicamente en asociación con contenidos de química y estadística. Maestros de ambas áreas de conocimiento. Estos son los objetivos ya en función del currículum, las unidades didácticas que se van a trabajar. Aquí planteamos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible con los que se va a trabajar, que son el objetivo 12 y 13. Tanto el profesor como los alumnos se comprometen y analizan qué implica toda esta situación, cuáles son los grandes riesgos para nuestro ambiente si no hay no hay producción y consumo responsable, y si no cuidamos el clima y las aguas en nuestro país, porque estos cambios climáticos tan fuertes, y buscan datos específicos acerca de lo que sucede en nuestra nación. Aquí la narrativa del caso parte de una serie de videos. Estos son videos, les voy a quitar el audio nada más para que ustedes se den una idea, que han integrado los profesores a través de varios videos científicos y educativos en la red. Preparan el material didáctico y eso les permite tanto ver la problemática, algunas secuencias del video pues recuperan noticias, estas son de nuestro país, qué está pasando con este tipo de contaminación, ¿verdad? En nuestro contexto específico, qué alternativas hay, qué es lo que se puede hacer, cómo puede la industria innovar para descontaminar todo lo que está sucediendo, de qué manera se puede hacer esto un reciclaje para que haya un menor impacto en el planeta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí es la parte de la narrativa central donde se plantean los conceptos científicos clave para poder entender qué es lo que está sucediendo en este ámbito. A partir de ese video se hacen una serie de preguntas para el estudio
facilitadoras y de discusión, ¿sí? Entonces ahí los alumnos tienen que investigar en la red, tienen que hacer lecturas, tienen que discutir en pequeño equipo, tienen que trabajar en plenarias para poder dar respuesta a todas estas preguntas durante el proceso educativo. Y finalmente, pues hay aquí toda una serie de actividades que tienen que realizar, desde actividades de role playing hasta actividades experimentales. Tienen que hacer un experimento en el laboratorio de química de su plantel para ver cómo se puede hacer ese reciclaje de estos materiales y generar subproductos que no generen contaminación. ¿Sí? Y bueno, pues aquí se plantea el material de consulta, la guía para la investigación, desarrollan una estrategia de fotovoz para indagar en la escuela qué tanto se desperdicia este tipo de material en el consumo diario y tienen que tener una serie de tablas y materiales para pues poder ir registrando los resultados de la investigación que ellos hacen en el laboratorio. La idea de la evaluación, como les comento, es cambiar a una evaluación mucho más auténtica a través tanto de las preguntas que se plantean, fichas de autoevaluación, listas de cotejo, las pautas con las que realizaron ellos la investigación en el laboratorio y toda una serie de apoyos para que puedan monitorear las actividades que ellos realizaron. Y este es el tipo de proyectos que los profesores, que no crean que esto se los hicimos nosotros fuimos asesores de maestros del colegio que desarrollaron estos proyectos. Están en la red, cualquier persona puede aprovechar estos materiales, estas propuestas educativas. Este es un grupo de trabajo, hubo muchos otros más en el taller y bueno, además les ayudamos a que los hagan como objetos de aprendizaje, entren al repositorio de la universidad como material de apoyo para otros docentes y además tengan todos los créditos de autoría que a ellos les corresponden como personas que desarrollaron estos materiales educativos. Yo lo que he visto, bueno, aquí es un caso de enseñanza, pero pues se puede plantear ABP, se pueden planear actividades STEAM, se pueden planear una diversidad de diseños educativos que estén al servicio de lo que puede ser importante para el aprendizaje de los profesores. Eso creo que es lo que me resulta a mí más importante. Y ya les empezaba yo a hablar de los proyectos STEAM. Sé que eso está ahorita muy de moda. Me ha tocado incluso la confusión de los profesores que consideran que ahora ya todo proyecto que hagan tiene que ser proyecto STEAM, no necesariamente, pero sí me parece importante formar a los profesores en la metodología STEAM, porque precisamente es una manera de integrar conocimiento de varias disciplinas, pero volvemos a lo mismo. Los proyectos tienen que tener una mirada de derechos humanos, de desarrollo sostenible, de diversidad cultural y pasan por el tema de género. Y se me hace muy interesante que vinculan la educación formal e informal, incorporan cuestiones artísticas y de humanidades. Y saben que se me hace interesante también que estos proyectos, algo bonito que tienen, es que son proyectos que están pensados de la misma manera para trabajar aspectos de género. Vamos a ver un ejemplo de lo que es Proyecto STEAM. No, este no, espérenme tantito, perdón. Bueno, déjenme abrir aquí aquí les voy a dejar el YouTube. Es un proyecto, hay muchos otros más, pero para que vean ustedes este en particular, muy cortito
¿Quieres salir? Bueno, este es uno de los proyectos que ustedes pueden encontrar que están vinculados al tema de STEAM. Ahí díganme cómo vamos de tiempo, ¿eh? Porque yo les quiero poner más ejemplos, pero en función de cómo estén ustedes. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos 15 minutos, maestra, todavía. 15 minutos. Ah, ok. Bueno, para que veamos ya brevemente, más bien les comentaré otras posibilidades. Creo que sí las que me interesaba que viéramos un poquito más son estas dos, porque ahí ustedes pudieron ver cómo la tecnología tiene un sentido de artefacto cultural, no es la tecnología como fin en sí mismo, y todo lo que se trabaja es en torno a proyectos de actividades con interdisciplina, donde los alumnos pues tienen un sentido en beneficio de la sociedad, de la naturaleza, de otras personas, mucho con la idea de impulsar también temas de género para potenciar las capacidades de las estudiantes. Y si se fijan ustedes también, muchos de estos proyectos, a mí me gusta esa mirada, son proyectos que terminan siendo intergeneracionales, porque ahí están estudiantes que están en la escuela normal, están en las licenciaturas, en la carrera de pedagogía, de psicología, de ciencias, y son los que están en equipos de trabajo con los profesores realizando todos estos proyectos en escenarios educativos de prácticamente todos los niveles. Sé que otro reto muy importante que tenemos es el de la inclusión y todas las tecnologías, las nuevas tecnologías que están emergiendo actualmente nos permiten tener muchos apoyos para la inclusión. Solo les pongo aquí algunas fotografías de lo que se llama tecnologías asistivas, que hoy en día nos permiten apoyar a personas que tienen algún tipo de discapacidad o eso que se llama neurodiversidad visual, auditiva, táctil, de atención, de muchas áreas del funcionamiento de los seres humanos para lograr romper esas barreras a la inclusión y para lograr apoyar al profesorado. Ya muy en concreto, considero que los profesores hoy en día en esos escenarios formativos tienen que aprender a trabajar diseño universal para el aprendizaje, lectura fácil y planeación pensada en la persona. Con eso y con estas tecnologías, siento que se abren caminos para la inclusión y como les comento, estos son proyectos, todos estos que les planteo aquí se están desarrollando en nuestros países latinoamericanos. En particular me gusta este, les voy a dejar el link, ya no vamos a entrar
por razones de tiempo, el que ven ustedes a la derecha, que dice Andrea y Brisley. La joven que aparece con el saquito morado es una joven muy interesante que ganó un premio en robótica pedagógica. Ella está diseñando en un proyecto de emprendimiento una serie de robots para apoyar chicos con trastorno de espectro autista y su inclusión en los entornos escolares. Esta chica es peruana y bueno, pues ha sido muy reconocida por su trabajo. El chico que vemos acá arriba es de ese proyecto que se está llevando en el Perú. Y fíjense que los robots pedagógicos están resultando muy interesantes hoy en día para trabajar niños con trastorno de espectro autista, chicos con problemas de aprendizaje, chicos con trastorno de déficit de atención, adultos mayores, personas con una diversidad de requerimientos de apoyo, dada su diversidad funcional, y para que puedan realmente incorporarse, pues con mucho mayor éxito a los escenarios educativos. Les dejo también aquí el link, ojalá puedan ustedes explorar todas estas posibilidades. El otro link que les dejo es también un apoyo muy interesante para personas sordas, que también es una comunidad que cada vez más pues está pidiendo sus derechos a una educación sin barreras. Otra posibilidad dentro de esta educación 4.0 es la de los tutores pedagógicos personalizados. Este es un proyecto que lleva un colega de la Universidad de Oriente en Puebla y él lo que está desarrollando a través de tecnología de chatbot, pues es una serie de tutores que están asociados a las plataformas educativas, en este caso, por ejemplo, a Moodle, a la plataforma de Moodle, donde los profesores, porque esto no surge de la nada, el robot pedagógico no inventa nada, son los maestros los que programan esos chatbots, ponen una base de datos con videos, infografías, textos, preguntas y respuestas, etcétera, de lo que ellos ya saben que es importante para los alumnos, de la experiencia que ellos ya tienen respecto a dónde son aquellos puntos donde el alumno suele tener dudas, errores, problemas cuando están aprendiendo algún tema, y con eso alimentan este auxiliar pedagógico. Entonces los alumnos le pueden hacer preguntas en función de sus resultados de aprendizaje, de aprovechar analíticas de aprendizaje. El tutor pedagógico personaliza y le puede hacer sugerencias a cada estudiante. Mira, revisa este video, o tu problema es en tal aspecto de la asignatura, por favor lee este texto, realiza estos ejercicios. Entonces, eso ayuda muchísimo a los profesores para dar ese fortalecimiento académico personalizado. Cuestiones que a lo mejor no podríamos hacer uno a uno con grupos a veces tan grandes que tenemos, pero que nos pueden auxiliar si tenemos este tipo de recursos tecnológicos. Y también se han estado explorando mucho los chatbots en el tema de la regulación y el apoyo emocional. Ese también va a ser muy importante. Les voy a compartir también algunos ejemplos de escenarios multimedia y transmedia. De hecho, este estuvo ya en marcha también cuando se requirió para lo que fue la etapa del confinamiento, aunque saben que me doy cuenta que a veces los maestros no conocemos o no se publicitan debidamente los recursos que tenemos para aprender. Este es un proyecto de vida saludable para jóvenes de bachillerato y miren, la verdad, muy recomendable, desarrollado por personas expertas, muy jóvenes, jóvenes prosumidores. Aquí este que les comparto es de un doctor muy joven de la Facultad de Medicina de la UNAM, con muchos contenidos muy interesantes y que tiene mucho éxito con los adolescentes. Entonces se los quiero dejar, y pues a la vez que se desarrollan competencias para la salud, es un proyecto donde se piensa mucho cómo fortalecer ese pensamiento visual a favor del aprendizaje de los adolescentes.
Otros logros que podemos y deberíamos llevar a nuestro favor y que deberíamos trabajar en cursos de formación de los profesores, pues son los recursos de inteligencia artificial generativa que hay hoy en día. Mucha gente les tiene mucho repele y solo ven el lado negativo de que va a plagiar, va a copiar, va a hacer fraude, pero fíjense que hay que darle la vuelta. Y aquí les comparto este proyecto que se llama Comenio del doctor Luis Medina y colaboradores, donde más bien es un sitio de inteligencia artificial que ayuda a los profesores a hacer planeaciones, evaluaciones, programas, actividades, hacer búsquedas de información vinculadas a los contenidos curriculares. Claro, el doctor Luis lo dice siempre que plantea este sitio. Saben que es punto de partida, no punto de llegada. Aquí estamos auxiliando a los profesores para que con estos recursos ellos los puedan recrear, replantear y de ahí hacia adelante, pues ya el único límite es la creatividad y la necesidad que el profesor tenga. Creo que ha tenido mucho éxito, igual que el sitio que hicieron estos investigadores para aportar información sobre lo que es la reforma curricular de la NEM. Pueden ustedes entrar aquí al sitio, ya se los dejé, y tienen también una serie de videos donde explican cuál es el sentido de este proyecto dirigido a profesores exclusivamente. Y bueno, ya cierro con ustedes comentando que necesitamos para entrar a esta mirada, pues también hacer una serie de rupturas con lo que ya conocemos, porque tenemos que pensar en otros escenarios para aprender. Necesariamente hay que salir del aula. Hay muchos otros ejemplos, ya no se los puse. A mí me encanta todas las posibilidades que tenemos hoy en día de aprendizaje a través del museo, tanto el museo como experiencia virtual, como el museo como experiencia física. Enseñando a los docentes, me ha tocado dar ese tipo de talleres, los he disfrutado mucho, igual que a pedagogos y psicólogos en formación, para poder plantear itinerarios y rutas de visitas creativas en espacios museísticos. Vieran qué experiencia de aprendizaje tan enriquecedora y creo que finalmente nosotros como profesores somos los que las disfrutamos más. Nuestro país es uno de los países que más museos tiene a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, de ciencias, de historia, de arte, de recursos naturales, de lo que a ustedes se les ocurra, de culturas populares, de artesanía. Y bueno, pues de verdad que despiertan mucho el interés cuando está bien planteado ese trabajo. Lo que son también las actividades, pues en aspectos de carácter comunitario, las actividades que podemos hacer precisamente como aprendizaje-servicio, replanteando cuestiones en nuestro entorno natural y social para beneficio de nuestra comunidad. Entonces, pues hay que expandir el aprendizaje, claro, con los debidos cuidados, precauciones, etcétera, fuera del aula. Pensar trayectorias más personalizadas donde los alumnos puedan hacer elecciones y puedan configurar proyectos, casos, situaciones realmente de interés. Tenemos que pensar, como les comentaba, pues ir creando redes y comunidades de aprendizaje. De hecho, en el estudio que les comenté que participé en América Latina terminando el COVID, las mejores experiencias fueron de comunidades de aprendizaje que se formaron, la mayoría, fíjense, muy espontáneas de parte de los profesores, donde surgieron lo que se llama liderazgos medios de parte de docentes muy comprometidos, a veces eran el director de la escuela o el inspector o alguna otra figura académica, los mandos medios que se le llaman en nuestro sistema educativo y fueron los que lograron con mucha pertinencia apoyar a sus comunidades. Muchos youtubers fueron muy interesantes. Díganme si no conocen al profe Chido o al otro profe de matemáticas que tiene más de 1 millón de seguidores. Fueron personas que con mucho liderazgo acompañaron a comunidades de aprendizaje en ese sentido de búsqueda de colectividad y gremio para atender los grandes retos que implican la docencia. Eso no lo podemos dejar de lado. Otra cuestión, pues yo sí estoy convencida que hay que pensar
en los problemas de nuestro país, en los problemas de nuestros alumnos. Si ustedes quieren en la lógica de objetivos de desarrollo sostenible, puede ser una lógica afín, no necesariamente esta, con métodos de indagación, casos, problemas, proyectos, asumiendo la interdisciplina, el reto del género, darle un sentido a la tecnología, porque si no la tecnología no nos va a rendir para absolutamente nada, pero sobre todo pues hay que pensar qué tipo de mentalidades y prácticas educativas son las que queremos lograr. Sé que ustedes seguramente me van a decir, no tenemos condiciones, no nos dan apoyo, la escuela está muy precaria, apenas si hay internet, no hay, etcétera, etcétera. Y miren, yo sí pienso que eso implica una gran responsabilidad de nuestros sistemas educativos. Si eso no lo planteamos, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar y no se puede dejar a la escuela en la precariedad en que está. Finalmente, pues ya será tema para otra charla con ustedes. Hay muchos aspectos también de carácter bioético que tendríamos que revisar. ¿Cuál es la otra cara de la moneda de las tecnologías si no tomamos nosotros de la mano y explícitamente el rumbo que queremos darle? ¿Verdad? Porque si no va a haber otra vez inequidad de acceso, nos van a vender lo que nos quieran vender, va a haber intereses comerciales y políticos más que educativos, lo ético no se va a cuidar, casi nadie cuidó el aspecto ético y de seguridad en la incursión que tuvimos en pandemia hacia el uso de la tecnología. El resultado fue pues más ciberdelito, más bullying a los niños, ciberbullying en las escuelas, no hay claridad de la regulación del uso de las tecnologías y mucho menos de estas tecnologías digitales 4.0. Otros dicen que estamos en una sociedad de hipervigilancia. ¿Quién protege nuestros datos? ¿A dónde van? Hay muchos problemas también que tendríamos que atender con una mirada pues muy humana. Y hay toda una discusión, ya no me da tiempo plantearla con ustedes, de eso que se llama transhumanismo. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Y en qué punto podría haber un desequilibrio en términos del beneficio para las personas? Y ya para su reflexión y recreación, les voy a dejar este video que nos habla de la manera en que en la sociedad china se está experimentando con la inteligencia artificial y están replanteando el modelo educativo. Es un modelo interesante, creo que hay muchas cosas para reflexionar y pensar, pero a la vez también es un modelo muy controvertido. Ya no ahondo más, se los dejo a ustedes y ya si no en alguna otra charla que nos encontremos aquí en el ciberespacio, pues podríamos discutir esta otra cara de la moneda, estos otros aspectos de la ética y el sentido social que queremos y debemos dar a la tecnología. Y pues muchísimas gracias por su amable atención. Yo les comparto con todo gusto ahorita mismo esta presentación aquí en el Zoom. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, un comentario, con todo gusto. Muchas gracias, doctora. Justamente tuvimos una forma de mirar nuevos escenarios en lo que si hay alguien que se anime a hacer algunas preguntas, pero me llama la atención esta alianza que hacemos con la tecnología, ¿no? Al final tendríamos que ver estas posturas de que también es relevante para los escenarios que tenemos actualmente y que tampoco podemos dejar de lado. Para los participantes, pues si alguien tiene alguna pregunta, pueden colocarla en el chat. La doctora está pues abierta a contestar alguna duda o comentario que quieran realizar. Tenemos solamente como 5 minutos. Si alguien quisiera hacer alguna participación, inclusive pueden levantar la mano si quieren hacerla directamente. Y si no, pues en el chat. Sí, pues mira, no veo yo que haya preguntas, pero no sé si tuvieras alguna. Pues yo estaba con la parte más como reflexiva, pues de la práctica docente, ¿no? Al final tenemos que sí transformar. Y muchas veces creo que hay como miedo
atreverse a conocer o manejar estos escenarios tecnológicos que bien pudieran facilitarnos muchas cosas y también ir cuidando algunos elementos de estos que decía al final, ¿no? De la parte emocional o de la que tienda a deshumanizarse. Vaya, hay muchas corrientes interesantes y usted bien lo dijo. Tenemos que tener otra charla de este tipo porque me dejó casi, casi impactada y sí, yo hacía una reflexión personal, dije, bueno, pues sí que es real y hay que darle como un giro, a atreverse, ¿no? De repente varios, o hablando de básica, de repente tienen como ciertas limitantes o tal vez de no querer aprobar algo tan nuevo. Fíjate que sí, Karen, porque lo que nos ha pasado con las tecnologías en la educación es que hasta que las tecnologías están dentro del sistema educativo y empezamos a ver sus efectos buenos y sus efectos malos, es que empezamos a reflexionar cuál es el sentido mismo de la tecnología, cuando en realidad lo deberíamos ver desde antes, ¿no crees? Y anticipar qué tecnología, con qué sentido, para qué fines humanos, en qué direcciones que la queremos plantear. Lo importante es que estas tecnologías de la etapa histórica que nos va a tocar vivir en este momento, pues son tecnologías que tienen un potencial antes no sospechado, ¿verdad? Son tecnologías donde pues va a empezar esto que les decía y que ya no platicamos del transhumanismo, la posibilidad de aumentar o transformar las capacidades del ser humano en múltiples direcciones. Y eso pues se puede utilizar tanto para generar más desigualdad y carencia de oportunidades para unas personas en relación a otras, como para cuestiones que probablemente no sean las más adecuadas o para esa sociedad de la hipervigilancia y el hipercontrol de las personas. Entonces sí que tenemos que tener un marco ético. Fíjense que ya varias sociedades y países se han planteado pues toda una discusión de esos marcos éticos y hacia dónde queremos plantear el sentido de la tecnología. Y bueno, pues a mí me parece súper importante que eso lo pensemos. Veo, si me permiten decirlo, desde mi punto de vista, pues me atrevo a usar la palabra mucha pobreza o mucha ingenuidad en la manera en que está planteado ahorita al presente en lo que es nuestro proyecto curricular actual, el tema de la tecnología. No siento que se avance, por un lado, hacia el potencial que podemos tener en la misma, pero tampoco hacia esa preocupación y cuidado del uso ético, estratégico y seguro de la tecnología. Y no veo tampoco una política robusta para basar en términos de la igualdad que debemos de tener las personas ante la tecnología, pues en los escenarios educativos, porque si no vamos a ahondar esas brechas, la brecha digital es una brecha socioeconómica y cultural y pone en desventaja a muchas personas. No me parece que eso debiera suceder, ¿verdad? No es justo. No es justo porque deja a muchas personas al margen de los eventuales beneficios y nos pone a todos en los riesgos de lo que no son sus beneficios. Entonces ahí sí creo que es un tema social, humano, ético, tecnológico que tendríamos que recuperar y bueno, casi todas las profesiones, incluida la profesión docente, van a sufrir alguna modificación en torno a estas tecnologías que estamos viendo al presente y pues ojalá nos pusiéramos un poquito más activos para poder tomar una decisión. Sí, justamente estar un paso adelante, porque si no va a llegar el momento, no vamos a poder, pues, como permear la situación. En el chat ha Sí, colocado Roberto Ruiz, dice, en lo personal a mí me sucedió donde una conocida me hizo reflexionar con la siguiente pregunta. ¿La inteligencia artificial sustituirá al docente? Es una pregunta debate, sí, pero sí, pero sí sí. cuestiona y propicia la reflexión. Muchas gracias. Fíjate que hasta ahorita no. Yo ya no me atrevo a decir más allá, pero hasta ahorita, por supuesto que no. Y creo que eso es lo primero que tenemos que discutir. ¿Qué hace la tecnología que no haga el ser humano? Claro, las tecnologías de este momento, las de la inteligencia artificial, pueden procesar a una velocidad y con una capacidad increíble, como no la podemos hacer el ser humano,
los datos, generar cálculos matemáticos increíbles, buscar la información por todos lados, integrarla y tal. Pero pensemos que las tecnologías ahorita no tienen conciencia, no tienen una capacidad autónoma de toma de decisiones, van a hacer lo que los algoritmos, por muy complejos que sean, les han planteado, no van a poder ejercer un juicio moral. Yo con mis alumnos hago una práctica con el chat GPT para que se den cuenta hasta dónde llega la tecnología. Y bueno, primero le ponemos los problemas habituales que se le pregunta al chat GPT y te los resuelve, ¿verdad? Recordando que a veces la tecnología de la inteligencia artificial genera lo que se llama información errónea o alucinaciones, así se le llama, información errónea, falsa, equivocada. Pero luego les pongo que le planteen un problema que implica un juicio moral, una decisión moral, que hay un conflicto ético. Y ahí pues es donde nos damos cuenta que la tecnología te va a dar información, pero esa capacidad de deliberación no la va a tener, ¿verdad? Eso que llamamos el libre albedrío del ser humano y su juicio, eso no lo tiene, y yo no quiero que tenga el componente socioemocional, pues tampoco, ¿verdad? O sea, todas esas cualidades de ese pensamiento y capacidad crítica del ser humano y de responsabilidad ante su sociedad, pues eso no lo tiene. Información, pídele la que tú quieras, ¿verdad? Ningún ser humano somos ese acervo enciclopédico, pero lo que tenemos que hacer por eso es aprovechar lo que sí tiene, pero en aras de lo que como seres humanos podemos hacer con el conocimiento. Sí. Pues doctora Frida, muchas gracias por su conferencia, Escenarios de la formación docente ante la educación 4.0. Creo que podremos seguir hablando de todas estas, justamente la pregunta debate que decía el participante, porque hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que repensar y Claro, replantearse. Entonces, pues agradecerle infinitamente su participación a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional. Reciban nuestros agradecimientos y nuestros reconocimientos a su participación. Y si me permiten, pues vamos a hacer la clausura de este segundo día de actividades a distancia que hemos tenido y que usted cerró con broche de oro, justamente. Y mire, los dejó pensando mucho, hasta yo me quedé casi, casi, ¿qué voy a hacer, no? Para los gracias, Karen. participantes, pues, a nombre, gracias por asistir a este Congreso Nacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, resignificando la nueva escuela mexicana. Deseamos que estas actividades que hemos tenido desde el día de ayer y hoy, pues justamente nos ayuden a repensar nuestra práctica, a posicionar, a reordenar o a tomar decisiones justamente en pro de nuestra profesión y también, pues, de las personas con quienes trabajamos, porque al final nuestro trabajo tiene mucho lado humano y tenemos que ir tomando decisiones. Agradecemos también a nuestro aliado académico CONCITEP, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, que nos ha estado pues acompañando también en estas actividades. Y pues a nombre del maestro Andrés Jaime López Cid, que es el director de nuestra escuela, del maestro Heriberto Ñez Castillo, que es coordinador, pues siendo casi las 17 horas con 24 minutos, damos por clausurada este Congreso Nacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente. Gracias a todos por su participación. Doctora Frida, soy su fan y aquí estaremos Muchísimas seguramente gracias. coincidiendo en otros espacios académicos. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. Karen. Abrazo a todos. Bonita tarde.